Caminando juntos podremos llegar, trabajando unidos vamos a triunfar. Caminando juntos podremos llegar. Muy buenas noches para todas las personas que nos han estado acompañando en este taller bíblico virtual. Hoy de un modo muy especial nos acompaña el Padre Gregorio García con el tema Mesa compartida y comunionalidad, expresiones auténticas de la sinodalidad en el Nuevo Testamento. Bienvenidos. Nuestros caminos con su palabra de amor y con su pan de vida recargarnos de valor y con su pan de vida recargar. Muy buenas noches, queridos fieles y amigos que nos han seguido durante estas charlas de nuestro mes bíblico. Quisiera agradecer su fidelidad. También quiero agradecer a todos los que han intervenido orientándonos en estas 5 charlas, al Padre Zamora, al Padre Luque, al Doctor Triana. Todos ellos, muchas gracias. Hoy ya nos reúne el 6º encuentro que hemos titulado La Mesa Compartida y la Comunidad como expresiones auténticas de sinodalidad en el Nuevo Testamento. Esta charla va a ser tal vez muy sencilla para los avisados en Biblia, pero quisiera que fuera un trabajo bastante sencillo para que todos lo comprendamos. Y para eso vamos a recordar un poquito qué es la sinodalidad que está viviendo la Iglesia en este tiempo, para que comprendiendo un poquito, recordando mejor, porque creo ya todos de alguna manera comprendemos el significado, sino para que recordemos de qué se trata, y sabiendo de qué se trata la sinodalidad, podemos comprender cómo la mesa compartida, las cenas que se promovían especialmente en los evangelios, más que en las cartas paulinas o las otras cartas, en los evangelios todo lo que se compartía en la cena termina siendo un gesto sinodal, y de alguna manera quizás nuestras cenas, pero particularmente la Eucaristía, termina teniendo momentos sinodales. Por eso, sin más preámbulo, vamos a recordar lo que es la sinodalidad, y la vamos a recordar en 6 punticos. Primero, la sinodalidad se refiere como a 2 cosas: al gobierno de la Iglesia y a la toma de decisiones dentro de la Iglesia. ¿Quién gobierna? Hasta hace poco el gobierno ha sido lo que llamamos jerárquico. Tan es así que la gente tiene en su imaginario colectivo que cuando habla de cuando habla de la Iglesia necesariamente se refiere o a los padres o a los obispos. Pero en realidad cuando hablamos de la Iglesia es todos. Entonces queremos, o la Iglesia jerárquica presidida por el Papa quiere que en este momento el gobierno sea sinodal. Sinodal quiere decir juntos, caminando juntos, que entre todos tomemos las decisiones importantes. Por eso ustedes verán, tal vez con cierta sorpresa, que ya en algunos dicasterios, en el Vaticano están presididos por mujeres, incluso laicos. Entonces yo creo que esto es importante. Y lo otro también, la toma de decisiones y la participación. Si la gobernanza de la Iglesia es algo compartida, pues se supone que la Iglesia promueve de una manera bastante entusiasta la participación activa de todos. Por supuesto, con líderes, pero todos. Y en ese sentido, todos es todo, desde los niños hasta las personas en edad adulta. Les decía que lo íbamos a ver en 6 pasos, la sinodalidad. Lo primero, lo que ya les decía, la participación activa de todos los miembros. ¿Quiénes están convocados a participar activamente en el sínodo? Por supuesto, los obispos, los sacerdotes, pero también cada uno de ustedes, los laicos, los religiosos, las religiosas, catequistas y todos los miembros activos dentro de la Iglesia. Quizás algunos de ustedes incluso fueron entrevistados o hicieron trabajos sinodales para presentarle a la Iglesia como
el deseo, la manera como cada uno de nosotros soñaba y proyectaba la iglesia, cómo nos veíamos en este tiempo. Eso va a tener un objetivo. ¿Para qué lo hacemos? Más adelante lo vamos a ver. Después, el discernimiento juntos, es decir, se trata en que juntos discernamos, o si ustedes quieren otra palabra, como que interpretemos, veamos cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros en esta etapa de la historia. ¿Qué nos dice Dios a través de los acontecimientos que estamos viviendo? El tercer momento, que es de absoluta importancia y tiene que ver con la escucha y el diálogo. Se trata de que todos hablemos. Porque es que uno a veces habla por debajo de la mesa. Tira la piedra y esconde la mano. Aquí se trata de que hablemos con sinceridad, que expongamos incluso nuestros dolores, pero también nuestras esperanzas, nuestras alegrías, y juntos las discutamos. ¿Para qué? Para que trabajemos juntos y para que tomemos las decisiones justas y consecuentes con lo que estamos viviendo. Dios también nos habla a través de las problemáticas. Tenemos la responsabilidad compartida. Eso tenía que ver con la gobernanza. Todos somos responsables. Las decisiones y las acciones no recaen solamente sobre los sacerdotes, sobre los líderes religiosos. La responsabilidad de la iglesia en adelante recaerá sobre ti, sobre mí, sobre cualquiera. Es decir, esta iglesia que formamos, la formamos todos. Es de todos y por tanto todos, de manera activa participamos de ella. Y por supuesto, tenemos la participación de las conferencias episcopales. Bueno, ustedes saben que la iglesia está organizada por conferencias episcopales. Está la Conferencia Episcopal de Colombia, la de Argentina, la de otros países, incluso en algunos países hay varias conferencias. ¿De qué se trata? De que la iglesia, que es católica, es universal, es decir, que las decisiones que tome esta conferencia episcopal, la colombiana, pues tenga una repercusión en la iglesia mucho más universal. Por eso va a haber el sínodo de la sinodalidad. Las conferencias se van a unir, los obispos, y van a llevar las reflexiones de cada conferencia y van a tomar decisiones unánimes, eclesiales. Y por último, tenemos la evangelización, tarea de todos los bautizados. Y por eso tenemos que ayudar a la iglesia a ser más receptiva a los desafíos y necesidades del mundo y a llevar adelante su misión evangelizadora. Todos estamos llamados a evangelizar, a transmitir nuestra experiencia de fe. Todos creemos, todos seguimos al Señor Jesús. Esa experiencia tenemos que salir corriendo, como la Virgen María nos dio el ejemplo, a transmitirla a nuestros hermanos. Todos ya sabiendo de qué se trata el sínodo, ya sabiendo la responsabilidad que todos tenemos juntos, entonces se van a dar cuenta que las cenas, las comidas promovidas especialmente en los evangelios, no las voy a comentar todas porque son muchas, especialmente Lucas trae muchas. Voy a comentar más bien quizá la de Pablo, en la que Pablo le dice a los corintios un poquitico, recordando cómo eran las cenas. Quizá me voy a enfocar un poquito en esa, pero aunque no es una cena propiamente dicha, sino un comentario que Pablo hace a las cenas, vamos a ver que las cenas convocadas por el Señor Jesús reúnen como que estas condiciones del sínodo. Por eso es que estamos viendo la comunión y las comidas como expresiones auténticas de sinodalidad, si tenemos en cuenta estos 6 aspectos. Habrán otros, pero he rescatado estos 6. Entonces entremos en materia. Las comidas en el Nuevo Testamento. ¿Qué son las comidas? Son acciones del ser humano dirigidas a tomar cualquier cosa fuera de sí, a hacerla entrar dentro de sí para transformarla en vida. ¿Qué pasa si nosotros no nos alimentamos? Eso significa una cosa muy clara, que el hombre, el ser humano, no posee la vida en sí mismo. La tiene que tomar desde afuera. Porque si la tuviera en sí mismo, pues no tuviera obligación de comer o de beber para que la vida pueda continuar. Compartir la mesa entonces se convierte
en compartir la vida. Por eso la Eucaristía será compartir la vida de Jesucristo. El hombre no come solo, sino que come en comunidad. Se siente, aunque se celebre y aunque se hace, pero se sentiría incómodo que el sacerdote celebre la misa para sí mismo, solo. No, porque la misa es ante todo una expresión comunitaria. Es una celebración de la fe de toda la Iglesia. Y por tanto las comidas, que están precedidas, por supuesto, por la bendición, tienen ese sentido comunitario. Todos nos reagrupamos, todos nos esperamos y sobre todo se espera, bueno, ustedes sabrán que en los protocolos y en las famosas etiquetas hay como ciertas jerarquías, pero el ideal de este tipo de comidas en el Evangelio es que no hay puestos privilegiados. Cualquiera puede sentarse en el puesto que lo desee. Es decir, aquí eliminamos la diferencia entre nosotros. Esto va a ser muy bonito porque lo vamos a ver más adelante. La mesa y el banquete se reflejan, en esa mesa y en ese banquete se reflejan los sentimientos más nobles de las personas, que son ¿qué cosa? Pues la solidaridad, la reconciliación, la comunión, la alegría, el regocijo y la acción de gracias. Imagínense ustedes compartiendo con alegría un banquete y nosotros cabizbajos o unos que no se la atreven a levantar la mirada porque tiene algo contra su hermano. No, aquí se acaban una vez más las diferencias. Eso es lo bonito de estas mesas, de estas comidas. Nadie se ha excluido, todos son invitados. ¿Se acuerdan por allá que Jesús dijo, vayan a los cruces de los caminos y inviten a los lisiados, a los cojos? Ahorita vamos a ver un poquito de ese detalle. Muy bien, el hombre bíblico cuando come piensa en sus hermanos. El sentido es solidaridad. Sabe que el alimento es un don de Dios, por eso lo agradece. Y piensa en sus hermanos, especialmente en los pobres, en los que no tienen alimento. Por eso casi siempre en las bendiciones uno tiene en cuenta a los pobres. La mesa del Señor es la expresión de la presencia de Dios en medio de su pueblo y la comunión permanente de los fieles con su Dios. ¿Por qué? Porque alrededor de la mesa estamos reunidos como familia. Es tanto si quisiéramos hablar del Antiguo Testamento, incluso pensaban que si uno comía con los enemigos o con personas de otros cultos o que adoraban a otros dioses, prácticamente nos estábamos contaminando, porque era como compartir, ya habíamos hablado antes, compartir la vida, compartir lo que somos. Entramos en solidaridad, y solidaridad incluso con los sentimientos. La comunión con la trascendencia de Dios se proyecta en la unidad que se convierte en familia y se fortalece cuando celebramos la Eucaristía, que es lo que llamamos la comida pascual. Es decir, que la relación entre nosotros que se hace alrededor de la mesa se convierte, aunque sea con los amigos, con otros se convierte en un acto familiar. Por eso el Señor Jesús se refería a quienes compartían allí como sus hermanos. Jesús a menudo se presenta compartiendo comida con diversas personas, no solo sus discípulos, sino también pecadores, fariseos y muchas otras personas, también mujeres. Recuérdense aquella Magdalena cuando viene a vaciar el perfume a los pies del Señor. Estas comidas eran ocasión para enseñar y para vivir juntos. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero en todas las comidas, o por lo menos las que están referenciadas en los evangelios, casi en todas hay una enseñanza. Porque casi siempre a Jesús le reprochan algo, justamente que como está comiendo con estos grupos, acuérdense que aquí no hay diferencias, entonces le preguntan, ¿por qué no sigue tradiciones, por ejemplo, de lavarse las manos o por ejemplo de purificar los utensilios, o si comía alimentos puros o impuros, o si se sentaba con aquellos, o por qué no habían puestos de privilegio, o por qué no estaba el servidor que tenía que venir a servirse? Todos estaban en igualdad de condiciones.
Entonces aquí la igualdad, la compasión y la acogida son importantes en estos alimentos. Las cenas tienen dos características especiales. Primero es que es abierta a todos. Y segundo, que quien invita debe definir a quién invita. Hay 4 clases de personas, de individuos, que no son bienvenidas. Es curioso porque es abierta, pero hay 4 grupos de personas que no son bienvenidas. Van a ver por qué. No son bienvenidos ni los amigos, ni los hermanos, ni los allegados, ni los vecinos ricos. ¿Por qué? Porque podría pagar con la misma moneda. Y por eso digo, en el trasfondo no se trata de una exclusión, sino de una nueva comprensión de la cena, pues en ella no puede haber distinciones por clases sociales, ni por rango, ni por grados. No debe haber jerarquía. A todos los une el mismo evento, con una única necesidad, la necesidad de alimentarse, y una misma esperanza, esperar que se vuelva a repetir. En cambio, sí se deben invitar, vean, 4 clases de personas que no se deben invitar, pero hay 4 clases de personas que son los invitados. ¿Quiénes son? Los pobres, los tullidos, los cojos y los ciegos, es decir, quienes no pueden llegar por sus propios medios, aquellos que hay que ir a buscarlos. Acuérdense, este es como que es un llamado, como que un trasfondo de lo que significaría la oveja perdida. Es ir en la búsqueda de aquel que esté en necesidad. Vayan a los cruces de los caminos y tráiganlos, háganlos entrar a mi banquete. Fíjense ustedes que aquí se está eliminando todas las diferencias. Este texto de Corintios se los dejo para que ustedes lo lean, pero ustedes lo conocen muy bien, que está en 1 Corintios, en el capítulo 11, de los versículos 17 al 34, en el que Pablo narra lo que él ha recibido de la Eucaristía, la tradición que él ha recibido. Dice, yo mismo recibí esta tradición que les he compartido, que Jesucristo antes de comer tomó el pan y lo repartió, y lo mismo el vino, dio gracias, pero Pablo va a hacer también unos reproches de la manera como se está celebrando las cenas. Va a reprochar. ¿Y qué es lo que va a reprochar en este texto? Vamos a mirarlo enseguida. Por favor, ustedes que tengan allá la Biblia, lo pueden leer, porque si no, no nos alcanza el tiempo. 1 Corintios 11, 17, 34. ¿Qué les digo? Mire, la iglesia en Corinto estaba fracturada, estaba dividido, y esa división y esa fractura, ¿dónde se reflejaba? Pues en la mesa. Allí en donde se refleja si estamos en comunión o estamos divididos. Parece que un grupo de corintios acomodados se reunían temprano y se deleitaban con pan y vino a punto de llenarse y emborracharse. Pero Pablo, ¿qué es lo que le recuerda? Que la mesa del Señor es un acto comunitario, es un acto de la familia de Dios, y que en este acto lo que se tiene que construir es el amor a Dios y a los hermanos en humildad. ¿Qué es lo que Pablo critica? Que se reúnan en una casa para celebrar su propia comida y de alguna manera despreciar la cena del Señor, que tiene esas características de eliminar las diferencias. También critica el hecho de que no se esperen para celebrar la cena del Señor, es decir, que cada uno coma a su medida, a sus horas, a su encuentro, como si la cena fuera un acto personal, uno solo. Aquí ustedes pueden ver en las prácticas diarias, esperémonos. Quienes tienen se presentan en actitud humillante frente a los que no tienen. ¿Por qué? Porque los que no trabajan llegan antes de los que sí trabajan, y dejando a los pobres sin comer, es decir, a los trabajadores. Lean el texto y verán la crítica de Pablo. Es decir, aquí hay una discriminación hacia los pobres, representada en la clase trabajadora. Hay una separación de la comida comunitaria de lo que Jesús quería que fueran las comidas, como deberían ser nuestras comidas. Se enfatiza en este texto sobre el pan que es partido, no sobre el pan de cada uno. Se enfatiza también en el vino. No se enfatiza sobre el vino, sino en la copa, porque ella se va pasando de mano en mano, es decir, una vez más, un acto
de compartir, de solidaridad. En ese texto que estábamos viendo, del 17 al 34, el versículo 26 nos hace pensar que las comidas también son una anticipación apocalíptica. Esto para hacer un poquito un llamado a lo que en la última charla nos decía el doctor Jorge Jesse Triana del acto apocalíptico, hasta que Él venga, dice el texto de Pablo. Pablo advierte a los creyentes que deben examinarse a sí mismos antes de participar de la cena del Señor, porque aquellos que lo hacen de manera irreverente o sin discernir el cuerpo de Cristo están en peligro de juicio. Esto significa que los creyentes deben reconocer la seriedad con la que se celebra la cena y la importancia y el significado que tiene, porque ellas recuerdan justamente el sacrificio de Cristo. Y al final, en ese mismo texto, ustedes van a ver cómo se dan instrucciones prácticas para celebrar la cena del Señor de una manera apropiada. Se insta a esperarse mutuamente y a comer en sus propias casas, para que la cena sea verdaderamente un acto de comunión y no una ocasión de divisiones o de excesos. Yo espero no estarme demorando mucho y todavía nos queda un poquito de tiempo porque ahorita vamos a mirar un poquito la parte sinodal. La cena se convierte en una invitación a la comunión y a la unidad. La cena del Señor no es solo un ritual religioso, es un momento de profunda comunión con Dios y de unidad entre los creyentes. En la mesa compartida, los cristianos se reúnen para recordar el sacrificio de Jesús, su cuerpo quebrantado y su sangre derramada para la redención de todos. Veamos este texto, si lo voy a leer, 1 Corintios 10, 16, 17, justamente un capítulo antes del que les estaba mencionando. Dice Pablo: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que compartimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un solo cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Para que se den cuenta que Pablo identifica casi que la comida con nosotros. Yo recuerdo a un profesor de sacramentos y tocando el sacramento de la Eucaristía decía, es que cuando el sacerdote dice, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, está hablando en primera persona, está hablando por él mismo. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre que se comparte, esta es nuestra vida. ¿Se acuerdan lo que les decía al comienzo? Esta es nuestra vida que se comparte con ustedes, que aquí compartimos en la mesa la vida, lo que somos, de todos los días. Por eso es bueno que en nuestras mesas, aquí valga la cuñita, apaguemos pues todo lo que nos entretiene, como los aparatos electrónicos y todo aquello que nos hace comer una vez separadamente y nos divide y nos hace cada uno por su lado. No, la comida y la Eucaristía que ella representa es un acto de comunión, es para que compartamos la vida. Al compartir la cena del Señor, los creyentes se unen no solo en su relación con Cristo, sino también en su comunión de unos con otros. La diversidad de la comunidad se encuentra en la unidad de la fe y en la participación en el cuerpo de Cristo. Allí, en las comidas, se forma la iglesia. Donde hay una cena precedida por la oración, está la iglesia, está la familia de Dios. Entonces, ya viendo estas características de las cenas, que son un acto comunitario, que compartimos la vida, que recibimos la vida, que expresamos tal y como somos, que se acaban las diferencias, que no hay un puesto para todos, que todos tienen el mismo derecho a la palabra, que todos tienen derecho a opinar, que es realmente una familia. Habiendo visto las características del sínodo, las 6 que les mencioné, pues entonces vamos a mirar cómo esto se convierte entonces las comidas realmente en un reflejo, en una auténtica experiencia sinodal. Voy a hablar siempre de participación, escucha y colaboración, un poco como elementos propios del sínodo. Cada miembro de la iglesia tiene un papel importante en fomentar la unidad y la participación activa en sus propias comunidades. Al compartir la cena del Señor
y participar activamente de la vida comunitaria, los creyentes demuestran que están dispuestos, es una disposición, a unirse en comunión, a escuchar las voces de todos y a colaborar en la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces vamos a ver como 7 elementos que muestran que las cenas son realmente expresiones sinodales. Vamos a ver la mesa compartida, la escucha y el respeto, la toma de decisiones, la igualdad y la participación, la transformación y el encuentro, la participación activa y el discernimiento comunitario, de alguna manera que ya los habíamos visto. Entonces, el primero, lo de la mesa compartida. Los creyentes se reúnen en comunión y en unidad para recordar el sacrificio de Cristo. Todos los miembros, sin importar su posición o estatus, tienen acceso a la mesa del Señor. Esto refleja el principio de igualdad y participación activa en la gracia y en la salvación que ofrece Cristo. Es el primer principio de la sinodalidad, que todos estamos llamados a una igualdad y a una participación activa dentro de la iglesia. Y esto se refleja justamente en la mesa cuando se comparte. Tenemos la escucha y el respeto por las voces de todos. Ya habíamos hablado de esto. En Hechos 15, ustedes lo podrán ver allá en sus Biblias, se presenta un ejemplo de cómo la iglesia primitiva, liderada por los apóstoles, tomó decisiones importantes después de escuchar a todos los creyentes y discernir juntos la voluntad de Dios. Ahí se van dando cuenta de que los discípulos estaban reunidos alrededor de una mesa y allí se tomaron decisiones importantes. Vamos a ver la toma de decisiones. En Filipenses 2:4, que vamos a leer, que es la citación que tenemos allí, Pablo dice: los exhorta a tener el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Dicen, no hagan nada por contienda o por vanagloria. Antes bien, todo háganlo con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Vayan viendo que aquí todos juntos, es decir, aquí no hay quien manipule la palabra, quién es el que tiene razón, quién es el más importante, no, es una única unidad. La igualdad y la participación, que se reflejan en la mesa compartida, que es un tema principal del sínodo. Jesús desafía las normas sociales al invitar a las personas marginadas a compartir su mesa. Esto resalta la igualdad de todos ante Dios y la importancia de la participación de cada individuo en la vida de la comunidad. Esto se refleja en las comidas de Jesús. Esto es lo que pretende el sínodo. La transformación y el encuentro. Momento importante sinodal, momento importante en la cena del Señor. Los encuentros con Jesús cambian la forma en que los personajes se ven a sí mismos y a los demás. La sinodalidad busca ser un espacio donde las experiencias compartidas y las reflexiones conjuntas pueden llevar a transformaciones espirituales y pastorales. Recuérdense, por ejemplo, de Zaqueo, o recuerden todos aquellos. Si a alguien le he hecho mal, voy a retribuirle, incluso si a alguien le debo, le voy a pagar un poco más. Usted tomó alrededor de la mesa ese tipo de decisiones. Participación activa. Ya van a ver que se hace en la mesa y, por supuesto, como les decía, es un momento sinodal. Tanto en las comidas de los evangelios como en la sinodalidad se destaca la importancia de la participación activa de todos los miembros. En los evangelios, los discípulos a menudo participaban en diálogos y en preguntas durante las comidas con Jesús, los que yo les mencionaba antes. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y siempre se discutía en la cena del Señor. Explícanos la parábola tal que no entendemos, incluso hasta en algunas curaciones, como en la casa de la suegra de Pedro. El discernimiento comunitario, ¿cómo se refleja en las dos, en la mesa y en la sinodalidad? La sinodalidad en la iglesia implica un proceso de discernimiento comunitario en el que se busca tomar decisiones en conjunto, involucrando a los líderes, miembros de la iglesia, todo esto en un diálogo fraterno. En las comidas, también Jesús reunía a las personas de diversa proveniencia alrededor de una mesa.
La sinodalidad busca reunir a los creyentes para discernir juntos los caminos que la iglesia debe seguir. Fíjense que cuando a Jesús le dijeron si supiera quién es la persona que está ahí ungiéndole los pies, pues a lo mejor no comería. Si fuera un profeta, sabría que está comiendo con pecadores. Y es cuando Jesús aprovecha allí para decir, es que justamente a ellos es que he venido a llamar, porque no necesitan médicos los sanos. Entonces hay un discernimiento inmediatamente sobre cuál es la misión de Jesús, que ha venido a salvar porque su nombre es Salvador. También en la sinodalidad se busca discernir qué es lo que Dios nos está pidiendo en este momento, como les decía al comienzo. Muy bien, así pues vamos terminando este encuentro. Termino con una conclusión, diciendo que la relación entre el tema de la mesa en el Nuevo Testamento y la sinodalidad radica en la idea de la comunión, el discernimiento conjunto y la participación activa de todos los miembros en la vida de la iglesia. Así como Jesús usaba las comidas como momentos de enseñanza y de comunión, la iglesia busca abrazar la sinodalidad para discernir y decidir juntos en un espíritu de fraternidad y de colaboración cuál es la voluntad de Dios sobre nosotros. Muchas gracias. Caminando juntos.